Lo que vamos a poner en pantalla es algo que está pasando en tiempo real. Generalmente en mi trabajo voy mostrando cosas que han sucedido y voy a hablar de cosas que van a suceder o de cómo nosotros vamos a contarles a los que nos sobrevivan las cosas que están sucediendo. Lo que hay detrás mío es un mapa en tiempo real, es un monitor real de nacimientos y muertes que se están dando en este momento en el mundo. Eso se mapea y se pone. Quiero poner énfasis simplemente en la línea verde y el número verde, porque son los nacimientos, es lo que importa. Del otro lado, la muerte es algo inevitable. Hay solamente dos cosas inevitables en la vida, que una es la muerte y la otra es pagar impuestos. Pero vamos a quedarnos con eso. Lo primero que quiero decir es que en lo que va de este siglo, por mi trabajo, a mí me ha tocado exponer, explicar, analizar, presentar noticias impactantes, noticias realmente de mucho impacto, ya sea desde el escritorio, en el noticiero en el que trabajo, o ya sea viajando a distintos lugares, pero siempre tratando de descifrar y de codificar qué es lo que sucede, más allá del hecho en sí mismo, tratar de aportar un poquito más y llevarlo a que cada uno vaya viendo qué es lo que está sucediendo. Y muchas veces me pregunto si el cuento que uno va contando, la historia que uno va contando, la estamos construyendo nosotros con lo que vamos diciendo y cómo se va a contar esa historia de futuro y sobre todo qué vamos a contar a partir de lo que está pasando ahora y de lo que nos viene pasando. En los últimos años nos tocó asistir y creo que todos hemos visto seguramente atentados de altísimo impacto. Voy a hablar de temas de los cuales me ocupo. Por supuesto pasan otras cosas, pero atentados de altísimo impacto global, de los que redefinen el mundo, la existencia como la conocemos, 2001, Estados Unidos, Torres Gemelas, atentados globales que van marcando un nuevo modo y un nuevo encadenamiento de realizar y promover el terror, como los atentados que estamos viendo en las grandes capitales europeas y en otras capitales de otros continentes que son igual de importantes y que quizá no nos golpean tanto de cerca porque no las tenemos tan cerca o no son tan cercanas a nuestra cultura. Fenómenos climáticos, catástrofes naturales, terremotos, tormentas, huracanes, que van redefiniendo la geografía y la historia de un pueblo. Pensar en Haití, país que tuvo que nacer 3, 4 veces y seguir intentando nacer, porque es como que son muertos vivos, lo digo porque estuve allí y ellos me lo dijeron, como que me han autorizado a poder decir eso, que es horrible. Bien, por ejemplo, atentados que uno no le encuentra ningún tipo de lógica, como los atentados masivos de un tirador que se pone en un hotel y comienza a disparar de forma indiscriminada y uno todavía no logra entender qué hay detrás de eso. Todas esas portadas que hemos visto, los libros que se han escrito, las revistas que se van publicando, las imágenes que vamos recopilando, todos esos datos van formando un archivo que son los que van conformando la historia, y la historia tal cual la vamos a conocer y la vamos a contar. Hay bibliotecas físicas, hay bibliotecas digitales que tienen un compendio donde hoy podemos ir a estudiar la historia y quienes nos sobrevivan van a poder estudiar la historia de lo que está pasando al día de hoy. Van a poder interpretarla, van a poder sacar sus conclusiones del tiempo en que vivimos o el tiempo en que vivieron. Los historiadores, si hablamos de la historia o la historia de la historia, va muy de la mano con el desarrollo de la tecnología. ¿Qué elementos o qué herramientas tenemos para estudiar lo que sucedió en una sociedad en un momento dado de la historia? Runas, jeroglíficos, papiros, escritos, cartas, manuscritos, correspondencia, libros, videos, fotografías, las primeras, las incipientes, que se fueron quedando, tradición oral que fue pasando de una cultura al legado que le dejaron sus hijos. Y eso es lo que va construyendo la historia. Y nosotros estamos haciendo historia al día de hoy. Nosotros vamos construyendo el relato de lo que nos sucede y de otra forma, porque la tecnología ha avanzado y ha llegado a nuevos caminos. Hoy tenemos dispositivos en la mano, en los bolsillos, donde constantemente estamos registrando de una forma tremenda, en cantidad, en volumen, de bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes y lo que sea, lo que está pasando, lo que sentimos, lo que otros que vendrán después
van a tratar de entender y descifrar lo que vivía esta comunidad. Nosotros podemos estudiar este grupo de gente en función de las fotos, en función de lo que escribieron, de lo que vivieron hoy, en función de lo que le van a contar a otros. Pero también vamos a poder entender o tratar de estudiar lo que ocurre en esta comunidad, en este grupo de personas que nos reunimos acá, de acuerdo al ángulo con que cada uno lo quiso contar. Y eso es la historia, porque cada uno la cuenta a su manera. Dicen que la historia la cuentan los ganadores, los victoriosos, la escriben. Yo no me afilio tanto a esa tesis. Yo creo que a la larga, siempre de alguna manera, los perdedores o los que no salieron victoriosos, por no llamarlos perdedores, también hicieron saber su verdad de alguna manera. Seguramente, si nosotros analizamos los registros digitales que cualquiera de ustedes puede poner, vamos a tener distintas interpretaciones de lo que ha sido esta charla. Para algunos fue buena, para otros fue mala. Para uno fue un lindo momento, una linda tarde. Otro quizás reflejó que se cansó, que se aburrió, que está feliz, que el día está precioso, que por ahí es divino. Pero quien estudie esto tiene un montón de elementos. Estamos escribiendo la historia. Pero la historia que se viene tiene esos elementos que hace 10, 15 años o 5 o 6 años ni siquiera podíamos contemplar o imaginar. A las runas, los jeroglíficos, a los papiros, a las cartas, manuscritos, a esos volúmenes gigantescos que se estudian en bibliotecas. Los futuros historiadores van a acceder a registros de Facebook, WhatsApp, Instagram, registros reales. No es una broma. En Estados Unidos, este año, la justicia determinó que cada tuit de la cuenta oficial del presidente de Estados Unidos tiene valor legal de declaración presidencial. Es decir, formarán parte del archivo oficial de los Estados Unidos, y eso se va a aplicar desde la presidencia de Barack Obama, porque allí surgió Twitter como herramienta y fue el primer presidente de Estados Unidos en usarla, en adelante, en este caso, Donald Trump. Seguramente más psiquiatras que historiadores van a buscar los archivos de Trump, pero los archivos van a estar ahí y se van a poder estudiar claramente, ¿no? Entonces, no es una tontera decir que a esas herramientas de la historia se le están sumando estas otras que para nosotros son tan cotidianas y que a veces los usamos como algo fútil, banal, qué sé yo, y simplemente registramos una puesta de sol o lo divino que esté por ahí. Hay muchas cosas que podemos contar, pero también, como la ciencia y la tecnología no distinguen entre el bien y el mal, hay mucha gente que puede utilizar para contar, para escribir, para reescribir la historia a su manera y hacer el cuento como quieren que lo contemos. O utilizarlo para decir, cuenten esto de otra manera. Voy a remontarme a 2001, cuando los atentados en las Torres Gemelas, entre el primer avión y el segundo avión que impactaron en las torres, pasaron 16 minutos. No había redes sociales, no como las conocemos ahora, no había, cada uno no tenía un dispositivo en el bolsillo para poder registrar lo que estaba pasando. Pero los que lo hicieron tenían muy calculado algo. Cuando impactó el primer avión en una de las torres, durante 8 minutos lo que se decía o lo que se entendía era que posiblemente una pequeña avioneta había impactado contra una de las torres. Para el minuto 10, contando cero el momento del impacto, cuando se supo y se informó en el minuto 10 que lo que había impactado una de las torres era un avión de pasajeros, un Boeing lleno, un avión comercial, contra una de las torres, ya 9 de cada 10 emisoras de televisión en el mundo, en el planeta, estaban emitiendo en directo, en vivo, estaban mostrándolo. Y eso hizo que cuando impactó el segundo avión, en el minuto 16 de la secuencia, 3.500 millones de personas lo vieron en vivo. Fue el evento televisado más horripilante, espantoso, asqueroso y repugnante que se vio en la historia de la televisión o en la historia de cualquier medio periodístico, y se vio en vivo. 3.500 millones de personas vieron cómo 3.000 personas morían y lo vieron en vivo. Y no fue casualidad. Utilizaron las herramientas tecnológicas, además de utilizar el terror, utilizaron las herramientas tecnológicas que había en su momento para poder maximizar precisamente el terror y el horror. Y lo lograron, ciertamente.
infundieron el miedo en todos nosotros, nos llenaron de terror con lo que podían hacer. ¿Por qué al día de hoy lo que vemos es un atentado como el de un joven que se inmola en el recital de Ariana Grande en Manchester? ¿Por qué vemos algo como un auto que con un demente encima empieza a arrollar gente en las Ramblas de Barcelona? ¿O una cacería frenética con armas por el centro de París, en hora pico, quizás en un fin de semana, de noche, cuando la gente salía a disfrutar y divertirse en una de las ciudades más hermosas del planeta? ¿Cuál es el impacto? ¿Dónde estaban las cámaras de televisión emitiendo en directo? Las teníamos todos. Las tenían todos los que estaban allí. Todos con un dispositivo bolsillo, porque la tecnología ya para el 2015, 2016 y 2017, los años en que ocurrieron estos tres hechos, están en el bolsillo de cada uno de nosotros. Les aseguro, está comprobado, pueden preguntarle a Danielito Castro también, a Daniel Castro, que el 90% de las imágenes que nosotros emitimos en la televisión de cada uno de esos eventos no fueron las que acercaron las grandes cadenas de televisión, son las que tomamos de Instagram, de Twitter, de Facebook, de Snapchat, registros fotográficos y en video, que las personas que estaban allí tomaron, porque ahora tenemos la costumbre de tomar fotografías hasta de lo peor, y la gente tomó las fotografías. Y nosotros, en la necesidad de salir a contar rápido y tratar de ver lo que está pasando bien de cerca, llegamos a utilizar eso. Entonces, ellos generan el hecho, marcan el terror, y nosotros lo difundimos, nosotros se lo grabamos, nosotros se lo editamos, nosotros lo difundimos. Yo como periodista, ustedes, no ustedes, quienes estuvieron allí, los testigos, los partícipes ocasionales, las víctimas, los que estaban aterrorizados, son los que ayudaron a maximizar y llenarnos a nosotros de miedo. Y cuando digo esto, pienso en cómo la historia la vamos escribiendo nosotros y la vamos contando nosotros. Alguien puede decir, la historia es eso que mostraron, nos llenamos de miedo. Viajar a Londres hoy por hoy, che, estás rifado. Si vas a París también, o a Barcelona, o a Nueva York, o a la Maratón de Boston, y estamos un tanto rifados. ¿Será así? ¿Será tan así? ¿Será parte del cuento que ellos quieren que cuenten y que nosotros los estamos ayudando a contar? Está lleno de elementos que en la historia fueron generando los archivos que otros pudieron después tratar de entender lo que sucedía. Uno de los ejemplos más claros para entender, por ejemplo, la magnitud bien de cerca y con un testimonio sentido de lo que fue el Holocausto, está el diario de Ana Frank. Un registro escrito en forma de diario personal, íntimo, lo que hoy podría ser un blog, ¿verdad? Que milagrosamente sobrevivió y que por suerte, afortunadamente, hoy lo podemos leer y podemos comprender un montón de situaciones. Nosotros estamos escribiendo un diario todos los días. Cada 2 minutos, cada 3 minutos estamos escribiendo y describiendo y reescribiendo la historia. Y de la misma manera que contamos nuestra historia y lo que nosotros sentimos, muchas veces estamos ayudando o no nos damos cuenta que hay muchos que quieren que contemos la historia que ellos quieren que contemos, porque lo maximizan de esa manera, nos utilizan. Los hunos, los persas, los otomanos, los españoles que llegaron a nuestra América, ¿saben qué hacían cuando llegaban a un lugar para conquistar? Ejecutaban gente, pero dejaban uno vivo. Siempre dejaban uno vivo. Porque era el que volvía a la tribu para decir, nos están matando. Porque el terror hay que comunicarlo, si no, no es efectivo. Es un hecho y un acto de comunicación en sí mismo. Siempre dejaban uno vivo. Y eso no era solamente los hunos, los otomanos. Siempre, todos. Las ejecuciones en el lejano oeste, ¿cuántas veces hemos visto películas de cowboys? Al delincuente se lo colgaba en la horca en la plaza pública porque había
que hacerle saber a todos los demás, precisamente, que el terror estaba allí y que había una suerte de castigo que iba a ser público, y véanlo, maximizar, contar, comunicar y contar ese cuento. Ahora nos piden a nosotros, de alguna manera nos incitan a que nosotros tomemos esos dispositivos de bolsillo y mostremos esa historia cada vez que ocurre algo que es realmente trágico, como un montón de cosas buenas. Y en esa carrera, creo que a veces nos estamos perdiendo la oportunidad de contar lo mejor de lo que nos puede pasar, o lo mejor de lo que nos está pasando. Con todas esas falencias, miedos, con todos estos desastres que hoy nos generan pensar en hacer un viaje a determinados lugares o transitar por determinados caminos, estamos viviendo uno de los mejores momentos en la historia de la humanidad. Estamos viviendo un momento que es histórico en la humanidad y que es muy esperanzador y que está lleno de optimismo. Y le voy a decir algo. Lo decía un escritor que hace poco lo vi en una charla TED, Yuval Harari. Hoy muere más gente por comer que por no comer. Muere más gente por comer mucho que por no tener para comer. Por primera vez en la historia se está dando este quiebre. Muere más gente por envejecimiento, por muerte natural, por la biología, que por enfermedades. Mucha más gente. Por primera vez en la historia se está dando este fenómeno. Y por primera vez en la historia muere mucha más gente por eliminarse, por utilizar un arma de fuego en su contra su vida, que por los crímenes, que por el terrorismo y por la guerra combinados. Harari lo expuso, lo presentó, y es la primera vez en la historia que se da ese fenómeno, que se da esa suma. Es extraordinario el momento que estamos viviendo en esos términos, pero nosotros estamos convencidos de que no, porque nosotros estamos contando y somos culpables de contar de que todo está mal y todo es terrible y todo es horrendo de alguna manera. Lo presentó de esa forma y sí, nos estamos perdiendo la oportunidad de contar lo mejor de lo que tenemos por delante, la cantidad de cosas que podemos hacer. ¿Nos vamos a condenar a nosotros? Nosotros tenemos que mirar para adelante y decir, ¿cómo contamos el cuento? ¿Como ellos nos piden o como queremos hacerlo nosotros? Si nosotros estamos viviendo un mundo donde tenemos la mayor cantidad de recursos que no tenían nuestros antepasados, más tiempo tenemos que el que tuvieron nuestros antepasados, más oportunidades que las que tuvieron nuestros antepasados. Ella pudo dejar la investigación científica y elegir dedicarse a la moda porque le apasionó y pudo hacerlo. Estamos llenos de oportunidades. Quizás hace 50 años eso era impensable. Capaz que era impensable. O el de Cerveza Cabezas, que un día largó todo y dijo, voy a hacer lo que tengo ganas de hacer porque quiero la búsqueda de ser feliz. Estamos viviendo un momento que esa historia es la que tenemos o la que debemos contar y tenemos las herramientas. A veces quieren que las usemos para ellos. A veces tenemos que darnos cuenta que con todas estas herramientas que tenemos en la mano, nosotros podemos generar un cambio. Podemos empezar a reescribir, a describir nuestra realidad de la forma en que nosotros la sentimos y de la forma en que nosotros tenemos que entender que queremos que es lo que se lea quienes nos sobrevivan, hijos, nietos, etc. Dejarles ese legado. Trabajo como periodista, doy noticias pésimas, formo parte de los que cuentan el cuento que otros quieren que cuente, pero conmigo, y lo digo hoy, no cuentan más. Se acabó. No pasó más video de Instagram de quien tirado en Barcelona o del recital de Ariana Grande. No cuentan más. Si quieren contar la historia de cómo nosotros queremos reescribir la historia y de lo que queremos hacer realmente y de que el mundo hoy por hoy está lleno de oportunidades, ahí sí, cuenta conmigo. Muchas gracias.